Hola, soy Bena. El día que mi abuelo desapareció, mi padre se plantó frente a mí, me miró directo a los ojos y dijo, no eres más que una sanguijuela viviendo del nombre de un hombre muerto. Luego me echó así, sin advertencia, sin piedad. Durante 5 años, creí que tenía razón. Pero esta noche, en la reunión familiar en la que no quería que estuviera, el hombre al que juró que estaba muerto atravesó las puertas. Mi abuelo. Y en ese momento, el imperio de mi padre comenzó a caer. ¿Qué habrías hecho tú si tu propia familia te borrara y luego te viera sobrevivir? Antes de sumergirnos, ¿a qué hora estás escuchando esto y desde dónde? Deja un comentario abajo. Leo cada uno. Desperté esa mañana antes del amanecer, la casa cargada de silencio. Extraño, considerando lo temprano que solía levantarse el abuelo Arthur. Siempre podía contar con el aroma de su café recorriendo los pasillos, un consuelo silencioso que había dado por sentado toda mi vida. Pero esa mañana, nada. Caminé inquieta por la cocina, revisando mi teléfono en busca de llamadas perdidas, mensajes, cualquier cosa. Garrett pasó a mi lado sin decir palabra. Café en mano, el suyo, no el del abuelo. Nadie parecía preocupado. Excepto yo. Incluso cuando pregunté directamente, Garrett solo se encogió de hombros. Está viejo, Bena. Probablemente olvidó dónde se sentó. A media mañana, Marcus llamó a una reunión familiar. Su voz en el intercomunicador era cortante, impersonal. Algo en la forma en que dijo la palabra familia me recorrió con un escalofrío. Aún así, seguí a Garrett hasta la sala de conferencias. Whitmore Dynamics no era solo una empresa. Era la obra de vida de Arthur, nuestro legado familiar. Al menos lo había sido. La sala no estaba hecha para mí. Eso quedó claro en cuanto entré. Marcus estaba sentado en la cabecera de la larga mesa de caoba, Garrett sonriendo a su derecha. Los asientos llenos de abogados, miembros de la junta y altos ejecutivos. Yo permanecí de pie junto a la puerta, sin silla ofrecida. Marcus no perdió tiempo. Con efecto inmediato, asumiré el control de Whitmore Dynamics, anunció con calma, como si leyera el reporte del clima. Dada la desafortunada ausencia de mi padre, es hora de modernizarnos. Se volvió hacia la pared donde el retrato de nuestro abuelo había colgado durante décadas. Ahora estaba vacío. Estoy reestructurando la marca. Operaremos como Marlo Global. Aparter de Hoy. Un murmullo de aplausos educados. Algunas miradas intercambiadas. La sonrisa de Garrett se ensanchó. Tragué saliva con dificultad. ¿Y qué hay de las acciones del abuelo? ¿Sus deseos? ¿Su legado? Los ojos de Marcus se encontraron con los míos, fríos como el hielo, y frente a toda la sala lo dijo. Has vivido suficiente tiempo como una sanguijuela del nombre de un hombre muerto, Bena. La sala quedó en silencio. Por un momento pensé que no había escuchado bien. La garganta se me cerró. El aire se me atascó en un lugar doloroso. Marcus no parpadeó. Solo volvió a sus papeles como si yo no existiera. Sentí las miradas de todos sobre mí, no de compasión, sino de curiosidad, observando cómo me desmoronaba como si fuera parte del espectáculo. Debería haber hablado. Debería haber exigido respuestas. Pero mi cuerpo no se movió. Solo me quedé allí, la vergüenza aferrándose a mí como humo. Seguridad, dijo Marcus, sin mirarme. Los guardias llegaron en silencio. Garrett se recostó en su silla, piernas cruzadas, disfrutando del espectáculo. Uno de los guardias, un hombre que me conocía desde que era adolescente, evitó mis ojos al señalarme la salida. No luché. ¿Qué sentido habría tenido? Salí, pasando junto a rostros familiares que fingían no conocerme, junto a paredes donde antes colgaban las fotografías de Arthur, ya retiradas. Al mediodía, no solo estaba desheredada, estaba borrada. Pasé el resto del día en una niebla. No recuerdo cómo regresé a mi apartamento. Tal vez Kenduj. Tal vez Kamen. Aún tenía las llaves en la mano cuando me senté en el sofá desgastado. Las horas pasaron. La noche se deslizó. Dentro. Me quedé allí, repitiendo las palabras de Marcus hasta que dejaron de ser palabras. Solo ruido que resonaba en mi cráneo. Una sanguijuela del nombre de un hombre muerto. Como si Arthur no significara nada, como si yo no significara nada. En algún momento me descubrí sosteniéndolo. El viejo pañuelo bordado que el abuelo me había regalado años atrás. Aún olía vagamente a su loción de afeitar. Lo había llevado consigo cada día. Él nunca me habría llamado así. Cerré los ojos, aferrando la tela como si fuera lo único que me mantenía en pie. Marcus pensaba que todo había terminado. Yo no estaba lista para perderlo. No todavía. Pero el tiempo no espera a lo que estamos preparados. 5 años se deslizaron como arena entre mis dedos. El otoño había regresado a Austin, tiñendo las calles de ámbar y óxido.
Sin embargo, yo me sentía atrapada en aquella mañana en que todo cambió. Mi apartamento seguía igual. Pequeño, estrecho, oliendo vagamente a café viejo y ventanas cerradas. Te diría que reconstruí mi vida. No lo hice. No de ninguna manera que importara. Tomé trabajos que pagaban lo suficiente para mantener las luces encendidas. Ventas, empleos temporales, turnos de bar los fines de semana cuando las propinas valían más que las horas. Cualquier cosa que me mantuviera en movimiento. Cualquier cosa que me impidiera sentarme demasiado tiempo con las palabras de Marcus royéndome por dentro, una sanguijuela viviendo del nombre de un hombre muerto. Curioso. Como una sola frase puede manchar 5 años de tu vida. En los días buenos, me convencía de que estaba sobreviviendo. En los malos, se sentía más como desaparecer. Mamá trató de suavizar la caída. En silencio, por supuesto. Clara nunca pronunciaba el nombre de Marcus cuando venía de visita, lo cual no era frecuente. Llegaba después del trabajo, aún con su uniforme de la clínica, trayendo lo que podía, víveres, sobras. Una vez, un álbum de fotos descolorido que dejó en mi mesa sin decir palabra. Ninguna de las dos lo abrió, nunca mencionó a Garrett ni a Arthur. Ambas sabíamos por qué. Garrett y Marcus se habían convertido en nombres conocidos en Texas para entonces. Sus rostros sonreían desde las vallas publicitarias. La reestructuración de su compañía, un caso de libro sobre cómo modernizar un legado. Marlowe Global. Elegante, implacable, en todas partes. Y con cada inauguración y cada titular, el nombre de mi abuelo era enterrado más hondo, lo seguía todo, por supuesto, no podía evitarlo. Cada reportaje, cada artículo, cada escándalo corporativo susurrado. Entre líneas. Al principio era solo hábito. Luego se volvió obsesión porque, detrás de los anuncios pulidos, había grietas. Oleoductos aprobados en áreas protegidas, bosques arrasados de la noche a la mañana en Costa Rica, comunidades pesqueras desplazadas sin previo aviso. Leía sobre ello a medianoche, sentada en la oscuridad, desplazándome hasta que me ardían los ojos. Marlowe Global no estaba construyendo un imperio. Estaba devorando todo lo que se interponía en su camino. Y el hombre que me llamó sanguijuela era el que se beneficiaba de ello. A veces pensaba en escribirle a un periodista, enviar todo lo que había reunido. Pero, ¿quién escucharía a alguien como yo, la hija olvidada, la desheredada? Sonaría a resentimiento. Tal vez lo era. Recuerdo aquel día de Acción de Gracias como si fuera ayer. El primer frente frío del año se había instalado, el viento sacudiendo las ventanas. No planeaba ver a nadie. Luego, apenas pasado el atardecer, alguien llamó a la puerta. Era mamá, de pie, sosteniendo una bandeja cubierta con papel de aluminio. Las mejillas enrojecidas por el viento, no podía quedarme ahí. No después de lo que dijeron de ti hoy, murmuró al entrar. No hablamos mucho. Dejó la bandeja, relleno, puré de papas, una rebanada de pastel de calabaza. El silencio entre nosotras llenaba cada rincón del apartamento. Más tarde, al ponerse de nuevo la chaqueta, me miró por primera vez esa noche. Él solía llamarte su sombra, ¿sabes? Porque siempre lo seguías a todas partes. No respondí. Ella se fue sin esperar respuesta. Me quedé en la mesa después de que se marchara, mirando el pastel intacto. La voz de Marcus volvió a resonar en mi cabeza, como siempre lo hacía. Sanguijuela. Rasqué todo el plato y lo tiré a la basura. Pasaron semanas, luego meses, hasta que una tarde el buzón se abrió. No esperaba nada. Facturas, tal vez un recordatorio de la oficina de alquiler. Pero cuando me agaché, encontré un solo sobrecolor crema en el suelo, mi nombre. Escrito al frente. Mal. Vina, ni siquiera bien escrito. Dentro había una invitación, formal, fría, de Marlowe Global para mí, a una reunión familiar para celebrar. Ajusté la vieja manta alrededor de mis hombros y me puse de pie, cada músculo de mi cuerpo rígido de miedo. Por la mirilla no vi más que la sombra de un hombre. Debería haber llamado a alguien. A la policía, quizá. Pero mi cuerpo se movió antes que mi mente lo procesara. Mi mano giró el cerrojo y abrí la puerta apenas lo suficiente para ver su rostro. Durante un largo instante, no pude respirar. Vena, dijo suavemente, su voz más áspera de lo que recordaba. Déjame entrar. No tenemos mucho tiempo. Abrí la puerta de par en par, pero mi mente se negaba a aceptar lo que veía. Mi abuelo estaba allí, demacrado, más envejecido de lo que 5 años podían justificar, ojos hundidos, piel curtida como si cada día desde su desaparición lo hubiera pasado bajo un sol que no le importaba si vivía o moría. Abuelo. La palabra me salió como un susurro. La voz quebrada. Me hice a un lado. Entró despacio, apoyándose más en su bastón de lo que jamás lo había visto de niña. Su abrigo olía a humo y tierra.
Cerré la puerta con llave detrás de nosotros, aún creyendo a medias que era un sueño. Debo estar perdiendo la razón, dije con la voz temblando al girarme hacia él. Estás muerto. No puedes estar aquí. Se dejó caer pesadamente en la pequeña mesa donde yo tomaba café cada mañana, me miró con ojos cansados, pero claros. Debería estarlo. Eso me rompió. No me di cuenta de que lloraba hasta sentir las lágrimas arder en mis mejillas. Cruz. La sala en 2 pasos y caí de rodillas a su lado, aferrando su mano como si fuera lo único sólido que quedaba en el mundo. Su piel estaba más áspera ahora, pero era familiar. It real, Sir. ¿De verdad estás aquí? Colocó una mano temblorosa sobre la mía. Por ahora. Me recompuse lo suficiente para traerle té. Las manos me temblaban tanto que la taza repiqueteaba contra el platillo. Me senté frente a él, observando cómo bebía lentamente, como si fuera el primer calor que sentía en años. Entonces, en el silencio, habló. Marcus y Garrett intentaron matarme. Parpadeé. Tardé unos segundos en procesar las palabras. No fue un accidente. No fue un robo. Ese viaje de casa, lo planearon. Lo planearon todo. El estómago se me revolvió. Hablaba despacio, con voz plana, como alguien que relata algo demasiado ensayado. Para seguir doliendo, pero lo vi en sus ojos. Nunca había dejado de doler. Esperaron hasta que estuvimos adentro de las colinas. Marcus fingió que su bota estaba atascada. Garrett se quedó atrás. Debía haberlo sabido. Hizo una pausa, se frotó el rostro con dedos temblorosos. Me empujaron justo por el barranco. Se me fue el aire. Golpeé las rocas en la caída. Pensé que todo había terminado. Debió haber sido así, pero un lugareño me encontró al amanecer, me llevó a una cabaña pequeña, me salvó la vida. Me aferré a cada palabra, demasiado atónita para interrumpir. Al principio me oculté para sanar. Luego entendí que habían dicho a todos que desaparecí, que construyeron su imperio sobre mi tumba. Pensé en Marlo Global, en los anuncios, en los titulares, en la sonrisa engreída de Marcus. ¿Por qué no volviste? Mi voz se quebró. ¿Por qué ahora? Dejó la taza sobre la mesa, me miró directo a los ojos. Porque no sabía en quién podía confiar. Sentí como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. Pero en ti, tú siempre fuiste la callada, Vena. Observabas, escuchabas. Nunca pedías atención. Por eso te descartaron, por eso eres la única persona que aún podría ayudarme a detenerlos. Lohmeyer, negando lentamente con la cabeza. No soy nadie. ¿Sabes lo que me hicieron, lo que me llamaron? Asintió, la mandíbula apretada. Lo sé, y es exactamente por eso que nunca te verán venir. El silencio llenó el apartamento, más pesado que el aire mismo. Entonces se inclinó hacia adelante, la voz más baja. La reunión de mañana. No es una celebración. Es una maniobra legal. Marcus planea finalizarlo todo. Lo he visto construir esto durante años. Va a usar el encuentro para firmar el control absoluto. Excluirme para siempre. Intenté procesarlo, pero mi mente volvía una y otra vez a un pensamiento. No sé qué quieres que haga. Reúne información. Escucha, observa. Como siempre lo hiciste, pero esta vez hazlo por los dos. Sacó algo del bolsillo de su abrigo, un pequeño trozo de tela gastada. Se me cortó la respiración. El pañuelo, el que yo le había bordado de niña. Las puntadas torpes, los colores. Desteñidos, pero aún intacto. Lo conservé, dijo suavemente. Me recordaba que alguien me esperaba. La vista se me nubló otra vez. Extendí la mano, rozando la tela con los dedos. Él levantó la mirada. Sus ojos ardían ahora. No de miedo, sino de otra cosa. No tenemos tiempo, va. Mañana, en esa reunión, todo cambia. Apenas pude dormir. Mañana ya no era solo una reunión. Era un campo de batalla. Amaneció, pero no se sintió como un amanecer. Apenas había cerrado los ojos. La primera luz pálida. Entrando por la ventana de mi apartamento se sentía más como un foco de interrogatorio que como el sol. Me senté en la pequeña mesa donde Arthur se había sentado horas antes, mirando la nada, sintiéndolo todo. Me temblaban las manos al servir café, pero la taza quedó intacta. Cada palabra de Arthur se repetía en mi cabeza en un bucle. Marcus, Garrett, su plan. Mi familia no se había roto por accidente. La destrozaron a propósito. Recordé las últimas palabras que Marcus me dijo antes de echarme de la empresa de mi abuelo. Una sanguijuela viviendo del nombre de un hombre muerto. Solía preguntarme por qué lo dijo. Que lo hizo odiarme tanto como para decirlo en voz alta delante de todos. Ahora lo sabía. No temía que yo le quitara algo. Temía que yo recordara a quién pertenecía en primer lugar. Arthur salió del dormitorio, moviéndose despacio, cauteloso,
como si los años oculto aún lo envolvieran. Su rostro era inscrutable, pero sus manos temblaban mientras cargaba una pequeña memoria USB golpeada por el tiempo. La colocó sobre la mesa, deslizándola hacia mí. Necesito que escuches, Vena, dijo, sentándose frente a mí. Dudé, luego extendí la mano hacia la memoria con dedos que no parecían míos. Arthur la conectó a mi viejo portátil. Los archivos. Se abrieron, correos, contratos, documentos escaneados. Pero lo que me dejó helada fue la carpeta llamada grabaciones. Arthur presionó reproducir. Primero fue la voz de Marcus. Serena, fría, casi aburrida. Lo empujamos. Es sencillo. Si dudas, Garrett, yo terminaré el trabajo. Luego la voz de Garrett, riendo, suave, de acuerdo. No podía respirar. El café en mi estómago amenazaba con volver mientras escuchaba a mi padre y a mi hermano. Mi propia sangre planeando asesinar al hombre que me crió. Ni siquiera con rabia. Solo como negocio. Las grabaciones se difuminaron, sus palabras convirtiéndose en ruido blanco mientras mi cabeza daba vueltas. Arthur habló en voz baja, como desde lejos. Me dejaron allí, pero no fue suficiente. Marcus necesitaba que me declararan muerto. Así que falsificó documentos, reclamó el control de Whitmore Dynamics. Lo renombró Marlowe Global, con su propio nombre. Sentí el cambio. Y entonces algo dentro de mí se quebró. No como cristal rompiéndose, sino como acero torciéndose. Arthur puso una mano temblorosa sobre la mía. Lo siento. ¿Por qué? No lo sabía. Volvió a mirar la pantalla. Su voz se estabilizó. Hoy, Marcus anunciará la OPI. Está convirtiendo a Whitmore Dynamics en pública. Será demasiado grande para detenerlo después de eso. Levant la vista brusquement. ¿Quieres decir esta reunión? Arthur asintió. Es un espectáculo para inversionistas, para los medios, para el control. Necesitaba que tú y tu madre aparecieran en las fotos. Que pareciera unidad familiar. Que todo quedara legal. Y mamá, ella cree que es una celebración. Me levanté tan rápido que la silla chirrió contra el suelo. Paseando por el apartamento, sentí como la ira empujaba contra el miedo en mi pecho. ¿Qué esperas que haga? ¿Entrar ahí y qué? Detenerlo. Él me llamó sanguijuela, abuelo. No soy nada para ellos. Las siguientes palabras de Arthur lo cambiaron todo. Eres la única en la que confío. Me detuve. Volvió a meter la mano en su abrigo y colocó un sobremanila junto a la memoria. Sus manos temblaban aún más. Reescribí mi testamento. Iré. Arthur asintió una vez. No hacía falta decir nada más. Salí del apartamento esa mañana con la memoria de mi abuelo ardiendo contra mi cadera como una marca. Hoy, ya no era la hija olvidada. Seguí caminando más allá de las aceras agrietadas, de las paradas de autobús, de las partes de Austin que solía conocer antes de que mi mundo se derrumbara. La memoria en mi bolsillo pesaba más de lo que debía. Pero no era eso lo que me hundía. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a la sede de Marlowe Global. Un minuto estaba mirando la puerta de mi apartamento. Al siguiente estaba al otro lado de la calle frente a esa fría torre de vidrio y acero, observando a la gente de traje deslizarse por las puertas principales como si fuera un día cualquiera. No lo era. Dudé, solo un segundo, luego crucé la calle. El personal de la entrada apenas me miró. Ni siquiera cuando mostré la invitación. La recepcionista me lanzó una mirada rápida, desdeñosa, como si repasara un nombre del que le habían dicho que no importaba. Por aquí, dijo con frialdad, guiándome más allá de muros de piedra pulida y guardias de seguridad silenciosos. Alcancé a ver mi reflejo en los ascensores de cromo al abrirse. Mi propio rostro me sobresaltó. Cansado, tenso, más viejo de lo que 5 años deberían haber hecho. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, lo primero que vi fue a Garrett. Estaba apoyado contra una columna de mármol, susurrando a uno de los organizadores del evento. Sus ojos encontraron los míos. Y en ese momento, la misma mueca que había visto en la infancia destelló en su rostro. No sorpresa, no arrepentimiento. Reconocimiento, luego desprecio. Murmuró algo en voz baja, y de pronto dejé de ser invisible. El personal me guió no al centro, no a la larga mesa pulida cerca del escenario, sino a una pequeña mesa aislada junto a la pared del fondo, el tipo de mesa que se usa cuando alguien aparece sin ser invitado, pero no puedes echarlo sin armar un escándalo. Me senté sin hablar. Desde donde estaba podía verlo todo, las filas de ejecutivos, los inversionistas murmurando en voz baja, el personal de prensa con sus cámaras listas. Al frente, el escenario brillaba como una sala del trono, y en su centro estaba Marcus. Se veía más delgado de lo que recordaba, o quizás solo más viejo, pero su voz era la misma. Hoy celebramos el futuro de Marlowe Global, un legado construido sobre visión, innovación y familia.
Observé cómo Garrett subía a su lado, perfectamente sincronizado, perfectamente compuesto. A su lado, Marcus continuó, sin mirar en ningún momento hacia mí. Avanzamos, no desde el pasado, sino hacia el futuro. Ninguna mención de Arthur, ni siquiera un gesto simbólico. Bajé la vista al mantel, respirando con cuidado, obligando a mis manos a permanecer quietas. Minutos después, sentaron a mi madre junto a mí. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Su expresión era vacía, distante, como si estar allí fuera algo que le sucedía, no algo que ella eligió. Ninguna de las dos habló. En el escenario, Garrett tomó el micrófono. Marlo Global se sostiene en la fuerza de su liderazgo, de su futuro. Hizo una pausa, dejando que las cámaras se acomodaran. Y hoy, me enorgullece anunciar que después de la OPI, asumiré como el próximo CEO de Marlo Global. Los aplausos estallaron, las cámaras destellaron. Escuché a mi madre inhalar bruscamente a mi lado y a Garrett. Él me miró directo mientras los aplausos subían, sosteniendo mi mirada mientras sonreía. Bye a la vista. No lo soportaba. Mi mano se deslizó bajo el mantel, aferrando algo pequeño y suave. El pañuelo. Las puntadas ásperas, desvaídas ya, pero aún las sentía. Recordé a la niña de 7 años sentada junto a Arthur, cosiendo torpes letras para su cumpleaños. Su voz volvió entonces. Eres mi legado, Vena. Sostuve ese recuerdo como un escudo mientras Marcus alzaba su copa de champán para brindar. Por el futuro de Garrett. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Supe que no saldría de esa sala en silencio. Marcus levantó su copa, su voz clara, pulida y orgullosa. Por Garrett Marlo, el futuro CEO de Marlo Global. Los aplausos crecieron como una ola golpeando contra muros de cristal. Cámaras dispararon, copas se alzaron. Desde mi mesa en la sombra, observé a todos levantarse para brindar por un futuro del que no formaba parte. Garrett se erguía junto a Marcus, engreído y seguro, absorbiendo cada destello, cada vítores. Y yo me puse de pie. No empujé la silla hacia atrás con estrépito. No grité. Simplemente me levanté desde la sombra de aquella mesa olvidada, el rincón donde pensaban que me quedaría callada. Los aplausos titubearon. Algunos invitados miraron hacia mí, confundidos. Los susurros chisporrotearon como chispas por la sala. Marcus se congeló, su copa aún alzada. Escuché mi voz antes de darme cuenta de que estaba hablando. Antes de brindar por el futuro, ¿no debería alguien reconocer el pasado? No fue fuerte, pero no necesitaba hacerlo. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier palabra. Marcus bajó lentamente la copa. Su rostro era inscrutable, pero lo vi, el destello de incertidumbre. La mandíbula de Garrett se tensó, su mano cayó del hombro de Marcus. Yo seguí de pie. Esta compañía, dije en voz baja, con mis ojos fijos en Marcus, fue construida sobre cimientos que la mayoría de ustedes ni siquiera recuerda. Mi voz se mantuvo serena. Plana. Tenía que serlo. Quizá alguien debería preguntar de quién era ese nombre en los cimientos. Marcus carraspeó una vez. Su silencio me lo dijo todo. Los inversionistas se removieron en sus asientos. El personal se miraba entre sí, sin saber si debían intervenir. Incluso la prensa vaciló, percibiendo algo que aún no entendía. Garrett se recuperó primero. Su voz irrumpió, suave y ensayada, rebosando falsa preocupación. Vena, no hagas esto. Sonrió. Sus ojos brillando. Sé que ha sido difícil para ti. Los negocios de familia nunca son fáciles. Son personales, emocionales y, francamente, no todos saben manejar ser dejados atrás. Risas, suaves, incómodas, pero reales. El estómago se me revolvió. Garrett dio un paso al frente, sus ojos recorriendo la sala, atrayéndolos a todos. Ella no está bien, dijo con suavidad. Ha estado luchando durante años, después de mamá. Bueno, todos la hemos estado ayudando, por supuesto, en silencio. Económicamente. A veces la gente ataca cuando está herida. Una pausa. Ella no es la enemiga. Solo está perdida. Ni siquiera me miró al decirlo. Algunas cabezas asintieron. Otras evitaron mis ojos. Sentí la humillación arderme en la piel. La garganta se me cerró, pero lo tragué. Y entonces encontré la mirada de Garrett. Esperaba lágrimas, un colapso, tal vez rabia. No le di nada de eso. En cambio, incliné ligeramente la cabeza y lo observé como si estuviera mirando algo frágil, algo que ya no temía. Estás muy ruidoso esta noche, Garrett, dije suavemente. Parpadeó. No hablarías tan alto si no tuvieras miedo. Su rostro se endureció. Marcus intervino. Basta. Su voz fue aguda, quebradiza. Este no es el momento ni el lugar. Quiero que la escolten. Afuera. El personal dudó ahora.
Dian pasó al frente. Ya no temblaba. No hacía falta. Miré más allá de Marcus, más allá de Garrett, más allá de cada rostro vuelto hacia mí. Esta compañía no fue construida por los Marlowe. Silencio. Y pronto la verdad se alzará más alta que sus torres de cristal. Nadie se movió. Dejé que las palabras asentaran. Luego me giré. No esperé a que me arrastraran. Salí yo misma. Cada paso que di resonó contra el suelo de mármol, más fuerte que los aplausos, más fuerte que cualquier brindis. El momento en que la puerta se cerró tras de mí, la noche se sintió más fría. Y allí, esperando al borde del estacionamiento bajo las luces de la calle, estaba mi abuelo. Me miró y asintió. El instante en que las puertas de aquel imponente edificio se cerraron a mis espaldas, la noche adentro, mapas cubrían las paredes, hilos rojos, fotografías antiguas, pilas de carpetas y memorias USB. Mis ojos lo recorrían todo, incapaces de entender. ¿Qué es esto? Mi voz se quebró. Se volvió hacia mí y, por primera vez esa noche, el hombre que recordaba como mi abuelo, el que me enseñó ajedrez, el que preparaba café cada mañana antes del amanecer, estaba frente a mí. Esto, dijo en voz baja, son 5 años de mi vida, y entonces me lo contó. Colorado, aquel viaje de casa. Garrett había sido quien lo sugirió. Marcus organizó la cabaña. Arthur confió en ellos. No debía haberlo hecho. Esperaron hasta el tercer día. Recordaba el empujón. Recordaba la caída. No debía haber sobrevivido. Pero un pastor local lo encontró al fondo del barranco. Costillas rotas, cráneo fracturado. Arthur ni siquiera supo su propio nombre durante 2 semanas. Cuando lo recordó, decidió permanecer desaparecido. ¿Por qué? Mi voz se quebró. Para protegerte a ti y a Clara. Marcus habría ido tras cualquiera a quien yo amara. Y yo, sentada en silencio mientras me llamaban sanguijuela, eso era protegerme. Aún así, mi rabia no fue ruidosa. Fue callada, más afilada por eso. Arthur cerró los ojos. Conocía a Marcus. Si intentaba acercarme a ti, también te destruiría. Me dejaste pudrirme. Su silencio lo dijo todo. Ya terminé de pudrirme, susurré, abrió un maletín metálico abollado y sacó archivos, grabaciones de voz, declaraciones notariadas. Todo lo que necesito para destruirlo. Todo, menos el disparador. Negu con la cabeza. ¿Qué estás diciendo? Están planeando finalizar la OPI. Una vez que Garrett sea declarado CEO, habrán ganado legalmente, financieramente. Y Arthur me miró, luego me miró de verdad. Reescribí mi testamento. Ahora eres la única heredera, Vena. Se me detuvo la respiración. Eres la única persona que nunca intentó quitarme nada. Retrocedí tambaleándome, negando con la cabeza. No. No puedo. Si puedes, miré las paredes. Mapas, fechas, traiciones trazadas en colores. No puedo. Arthur metió la mano en su bolsillo y colocó algo sobre la mesa, junto a los archivos. El pañuelo. El que yo le había bordado de niña. Sus iniciales aún bordadas, aunque ya desvaídas. Lo había llevado consigo todos esos años. Me dejé caer al suelo, las piernas cediendo. No lloré. Mi quiver. Pasaron minutos u horas, no lo sé. Arthur esperó. Cuando hablé de nuevo, mi voz estaba firme. ¿Qué quieres de mí? Dudó. Tienen que ser expuestos públicamente en la junta de accionistas. Esa es la única manera. Levant la vista. Esto ya no se trata de salvar la empresa, ¿verdad? No dijo nada. Y entendí que no se trataba de sobrevivir. Era justicia. Me puse de pie despacio. Las rodillas aún me temblaban, pero mi voz no. Dime por dónde empezar. La respuesta de Arthur no fue complicada. No fue un plan trazado en planos ni susurrado como en algún thriller de Hollywood. Fue simple. Vamos esta noche, y así me encontré. De pie al pie de la torre Marlowe Global bajo reflectores implacables, las cámaras destellando como relámpagos a mi alrededor. El edificio de vidrio se alzaba sobre mí como siempre lo había hecho, como recordándome dónde estaba. Pero esta vez, ya no era solo la hija olvidada. Ya no era una invitada silenciosa en su éxito. Era el ajuste de cuentas que nunca esperaron. No estaba sola. Clara estaba a mi lado. Mi madre. Su mano temblaba al rozar mi manga una vez, preguntando en silencio si realmente íbamos a hacerlo. Asentí. Arthur no estaba a mi lado. Aún no. Esperaba en algún lugar dentro, como habíamos planeado. Las puertas se abrieron. Entrar de nuevo en ese edificio fue como tragar vidrios rotos. Cada superficie brillaba, pulida, indiferente. La gente se volvió a mirar mientras caminaba. Algunos me reconocieron. Otros solo vieron una tarjeta con un nombre que no encajaba con sus recuerdos. Nadie habló, excepto Garrett. Los six primero. Su mueca fue todo lo que necesité para saber que había notado mi llegada.
Dijo algo a un empleado, señaló perezosamente en mi dirección, y fui guiada, no, acorralada, hasta una mesa en el fondo del salón. Clara se sentó junto a mí sin decir palabra. Su mirada fija al frente, el evento se sentía como una coronación, una celebración del poder disfrazada de reunión familiar. Ejecutivos llenaban la sala, inversionistas en trajes impecables, reporteros rondando por las paredes como sombras esperando oler sangre en el aire. Entonces Marcus subió al escenario. No podía respirar. Estaba de pie bajo el logo de Marlo Global, sonriendo como un hombre que se cree intocable. Su voz resonó en el salón mientras hablaba de innovación, expansión, legado. Nunca mencionó el nombre de Artur. Ni una vez. A su lado, Garrett sonreía como un príncipe esperando su corona. Permanecí en silencio, las manos planas sobre el mantel de lino, el corazón firme a pesar de que todo gritaba dentro de mí. Marcus alzó su copa, brindando por él futuro, alabando a Garrett como el líder que guiaría a Marlo Global hacia su próximo capítulo. Y Garrett, mirándome directo como si yo fuera polvo bajo sus zapatos, añadió con ligereza, algunos en esta familia eligieron desaparecer. Otros se alzaron para liderar. Risas, educadas, huecas. No me moví. Aún no. La señal de Artur llegó. Con las luces bajando levemente, casi imperceptibles, pero lo sentí. El aire cambió. Una puerta se abrió cerca del escenario y entonces Artur entró. Vivo, completo, real, la sala no reaccionó de inmediato. Tomó un momento, como si la gente no confiara en sus propios ojos. Entonces lo escuché. Jadeos, copas cayendo al suelo. Garrett. Marcus. No se movieron. Artur dio un paso al frente, tomó el micrófono de las manos congeladas de Marcus y habló. No estoy muerto. Silencio. Pero su honor sí lo está. Detrás de él, las pantallas se encendieron. Correos electrónicos, grabaciones de voz. Escuché la voz de Marcus atravesar el salón, plana, sin emoción, discutiendo cómo hacerlo parecer un accidente. La risa de Garrett de fondo. Fotos del cuerpo destrozado de Artur tras la caída. Informes médicos, registros financieros mostrando millones desviados a cuentas ocultas. Yo permanecí quieta. La sala no. Reporteros se abalanzaron más cerca. Inversionistas gritaban preguntas. La seguridad no sabía a dónde mirar. Marcus intentó hablar. Lo observé forcejear con las palabras, acusando a Artur de confusión, de salud frágil. Garrett giró hacia la salida lateral, pero oficiales uniformados bloquearon su paso. Y entonces fue mi turno. Avancé, no hacia el escenario, solo lo suficiente para que mi voz se escuchara. Papá, dije, firme, sin enojo. Serena después de todos estos años. Siempre dijiste que yo era una sanguijuela. Veamos cuánto sobrevives sin mí cargando tus mentiras. Mis palabras cayeron como una piedra en una casa de cristal. Marcus me miró y por primera vez lo vi. Miedo. Las esposas se cerraron en sus muñecas segundos después. Arthur no me miró. No hacía falta. Clara se movió a mi lado. Lloraba en silencio. Pero ahora había fuerza en sus lágrimas. Y así, el hombre que una vez controló mi mundo fue llevado encadenado. Después de todo, el silencio se sintió extraño. Como caminar por una casa donde alguien debería estar gritando, pero no hay nadie. Un silencio tan pesado que oprime el pecho. Semanas pasaron después de aquella noche en Marlo Global. Las cámaras se fueron, los titulares se desvanecieron, y sin embargo cada mañana, cuando abría las puertas de Bitmore Dynamics, el peso de lo ocurrido aún permanecía. Sí, el nombre había sido restaurado. El logo que Artur diseñó, el que Marcus borró, volvía a estar sobre la entrada. Pero lo perdido no era tan fácil de reconstruir. Me senté en la antigua oficina de Artur el primer día sola. Papeles. Apilados con orden, mi nombre, Bena Whitmore, impreso claramente en los documentos. Los firmé uno tras otro, recuperando oficialmente lo que nos arrebataron. No se sintió como victoria. Ni cerca. Más como estar de pie entre las ruinas de una casa incendiada, sosteniendo la escritura. Al otro lado de la ciudad, Clara encontró su propia paz. Se negó a volver a la ciudad. En cambio, vivió tranquilamente en la cabaña de Artur en las colinas de Colorado. La visité el domingo pasado, la encontré cuidando un pequeño huerto de hierbas detrás de la cabaña. Su cabello estaba casi completamente gris, pero sus manos volvían a ser firmes. Alzó la vista al verme y, por primera vez en años, su voz no tembló. Me estaba ahogando, financié refugios para hijas desheredadas. Mujeres que, como yo, fueron expulsadas de sus propias familias. Mujeres que aprendieron el silencio como yo una vez lo hice. No hablo mucho públicamente sobre la caída de mi familia. Pero cada vez que firmo una nueva alianza para la fundación, recuerdo por qué lo hago. En la vieja oficina de Artur, ahora mía, hay un único objeto sobre el escritorio que importa.
La pulsera grabada que una vez pensé que probaba que no era nada. La que Garrett solía usar para burlarse, llamándome la sanguijuela, allí está. En silencio, no como un símbolo de pérdida, sino de elección, de lo que decidí llevar conmigo y de lo que finalmente dejé atrás. La gente dice que el tiempo lo cura todo. Están equivocados. El tiempo solo te permite decidir qué cicatrices llevarás y cuáles convertirás en armadura. Eso he aprendido. Ahora, si estás viendo esto, quizá a ti también te han llamado nombres. Quizá te han dicho que no eres suficiente, que no perteneces. Déjame preguntarte algo. ¿Qué habrías hecho si tu propio padre te hubiera llamado nada y tú se lo hubieras demostrado al mundo? Yo no era la sanguijuela que mi padre afirmaba. Era el legado que nunca mereció.